María Sol es conocida por todos ustedes, de manera que haré una breve presentación de ella. Datos básicos, como que es guayaquileña, nació en 1979, se licenció en Ciencias Sociales y Políticas en la UES, luego se graduó en Estudios Internacionales en Inglaterra, vivió también en Madrid, donde obtuvo un máster en Comercio Exterior, y en Bogotá, donde realizó un posgrado en Gestión y Liderazgo Estratégico. Es columnista de los diarios Expreso, La República y El Diario. Es una de las conductoras del programa de entrevistas Punto de Orden de Radio Centro. En 2013 publicó su primera novela, La Chica, y en 2017 la segunda, titulada El libro de Olga. Hoy da a conocer su tercera novela, titulada ¿De quién son estas piernas? Esta es una novela de anticipación de 371 páginas. La trama se desarrolla en 2032 en ciudades como Zúrich, Madrid, Roma, Lima, Miami. La protagonista es María Rutini, una joven que debe enfrentarse a los fantasmas de su pasado familiar y a las vicisitudes de un presente signado por el control tecnológico y la falta de libertad. Y dicho esto, invito a María Sol para que dirija unas palabras, sus primeras palabras de la noche. Bienvenida, María Sol. Eso, estamos. Gracias, Clarita. Bueno, buenas noches con todos. Empiezo agradeciendo a cada uno de ustedes por estar aquí, porque con el virus ahora todo es más difícil y la presencia de cada uno es como doble esfuerzo. Entonces, 1.000.000 de gracias. Y ya, pues uno siempre empieza agradeciendo, ¿no? Porque es como la actitud adecuada para mí frente a la vida. Y primero yo agradezco a Melita, que ella es mi motor y una profunda fuente de felicidad. Yo agradezco a mis papás, que son un inmenso apoyo para mí. Agradezco siempre a quien comparte estos momentos conmigo. Agradezco a quien enriquece mi vida. Agradezco a Pepe Hanse, que siempre se embarca en estas vainas de la portada y la foto y estas cosas que hacemos juntos, que es súper divertido. Gracias, Pepe. Agradezco a Mariela García. Agradezco al MAC por la apertura, por darme este espacio, por hacerme sentir muy cómoda y porque abrir el espacio al tema cultural no es fácil. Uno como escritor la tiene difícil y casi creo que la palabra escritora me queda grande, pero el tema cultural es como nadar en marea contracorriente. Entonces, muchas gracias. Les agradezco a ustedes, Clarita y a Tina. Gracias por leer el texto, gracias por su voluntad y su tiempo de estar aquí conmigo y conversar acerca de las preguntas que genera la novela. Gracias también, finalmente, a la editorial El Conejo, que cree que hay cierto valor en esas cosas que yo me invento. ¿De quién son estas piernas? Esa fue la pregunta que acompañó la imagen de una chica absolutamente perdida que apareció en mis sueños. Yo me desperté devastada con la imagen de esta mujer que se miraba las piernas y no se reconocía. Y la verdad yo nunca me lo había planteado de esa manera. ¿Qué sentiría yo si me despierto un día y me veo las piernas y digo, ¿de quién son estas piernas? O sea, es una desconexión absoluta. Es como el mundo, ni siquiera patas arriba, es un mundo sin mundo. Y empecé a escribir. Empecé a escribir sin norte, sin dirección, simplemente a escribir, a explorar estas emociones, estas sensaciones y bueno, ya pues a inventarme un montón de cosas, ¿no? Que toca inventarse. Y la reflexión es cuántas veces nosotros no nos hacemos esa pregunta, quizá de otra forma, es decir, ¿quién soy yo y a dónde voy? ¿A dónde van las piernas? Preguntas inherentes a la existencia, sobre todo en una existencia, en un contexto actual donde la tendencia
de pensamiento y la tecnología parece querer aplanar nuestra individualidad. Aplanarnos en un formateo de un individuo común, donde todo el mundo piensa igual, donde todo el mundo se viste igual, donde todo el mundo comunica igual y donde el valor se pierde. Sobre todo se aminoran las propiedades emergentes. Es importante que el ser humano se cuestione y en este aplanamiento del pensamiento, el cuestionamiento lógicamente se reduce. Nada tiene que ver aquí el tema del egoísmo o el colectivismo. Es nuestra libertad absoluta de escoger quién queremos ser. El tema es que quién queremos ser es irrisorio si uno no evalúa el entorno y el contexto y cómo ese entorno que el colectivo construye inevitablemente va a afectar nuestra individualidad. Y es por eso donde la tecnología con conciencia se vuelve una herramienta y la tecnología sin conciencia se vuelve un mecanismo de control que nos supera como sociedad. Cuando las máquinas hacen todo por nosotros, nosotros fácilmente vamos a dejar de pensar, vamos a dejar de escoger, vamos a dejar de estar presentes. Todos bien, todos felices y casi todos sedados, dice la novela en el 2032. Esta novela tiene dos líneas paralelas que trabajan de manera conjunta, lógicamente. Por un lado está la trama, ¿no? Con Keller, con Nelly, con María y con los personajes secundarios. Y por otro lado están todas mis preguntas acerca del control de la interacción humana a través de la tecnología, que en la novela se llama el holograma. ¿Quién precede a quién entre la trama o mis preguntas? No sé, pero la novela me mantuvo cuerda en momentos muy difíciles y quizá esto se va a reflejar en el texto que ustedes van a leer. De milagro no enloquecí. La vida es efímera, eso hoy por hoy lo sabemos mejor que antes. Pero es la pasión de vivir la que hace que se vuelva exquisita. Ese estar presente, ese sentir, ese escoger, ese sentir que yo soy dueña de algo, que por lo menos que es lo que me define a mí. Esta es mi tercera hija de papel. Es más gorda y sin duda bastante más psicológica que las otras. Es una novela que tiene una profundidad especial con respecto de todo lo que dice, de todo lo que analiza, de todo lo que explora. La tecnología es un elemento que hoy en día simplemente lo recibimos, no cuestionamos, nosotros no sabemos escribir código, nosotros no sabemos crear algoritmos, no sabemos detectar el patrón del algoritmo, ni siquiera lo alcanzamos a concebir en la magnitud que representa el desarrollo tecnológico y la implementación de biotecnología en la fisiología humana. Es una conversación que no la estamos teniendo y es quizá la conversación más profunda en el océano de las piernas de María Rutini. El pensamiento crítico, la continua formulación de preguntas, la búsqueda del mejoramiento junto con la magia de vivir no deben perderse jamás. Este año fue difícil y la vida en adelante toma un giro distinto. Si no, mirémonos, estamos todos con esta vaina en la boca, distanciados, no sabemos si nos saludamos con beso, con abrazo, la educación, un montón de cambios. Pero ese fondo de reflexionar, de pensar, de cuestionar, no se debe perder nunca. No dejemos nunca de comunicar. Abracemos la vida. Andemos siempre con piernas propias. En este momento, la novela deja de ser mía y va a ser de quien la lea. Y ya, con esto voy a empezar el conversatorio. Gracias por escucharme y una vez más, gracias por estar aquí. Bueno, ahora comenzamos a conversar con María Sol Pons. Antes, yo quisiera darles un breve acercamiento a la novela.
Seguramente muchos de ustedes no la han leído. Como ya hemos dicho, la protagonista de esta novela es María Rutini, una joven que tiene que enfrentarse a su pasado familiar y también a este mundo tecnológico, que da ciertas comodidades, pero también ejerce un control desmedido. La novela se desarrolla en 2032, es decir, es una novela de anticipación y hace como un pronóstico del futuro. Entonces, ¿cómo será el 2032? María Sol se lo imagina. Y en esta novela, un hecho muy importante que es como el parteaguas de la humanidad es la epidemia del coronavirus que se sufrió en 2020. Eso marcó un antes y un después. Entonces la gente, ahora del 2032, usa un holograma. Este holograma les permite tener un mejor control de su salud. La gente está súper bien, digamos, se gana en salud, pero se pierde en libertad. Más o menos de eso se trata la novela, va por ahí. Y hay una profunda reflexión sobre este momento, que nosotros somos los protagonistas de este momento. En ese sentido, a mí me parece que es una novela pionera, por lo menos en Ecuador. No conozco de otro autor ecuatoriano, no sé si Tina, que tenga este tema. Conozco muchas iniciativas culturales que se han generado en la pandemia. Pintura, crónica, testimonio, cuentos infantiles, ha habido de todo. Pero como novela, me parece que es la primera novela, por lo menos ecuatoriana, que toca el tema de la pandemia. Eso, también tengo unos breves apuntes antes de darle la palabra a Tina para que también nos comparta sus impresiones sobre la novela. Destaco en María Sol también como una constante incorporar en su narrativa de ficción hechos históricos. Aparte de la pandemia, en esta novela aparece, por ejemplo, el asesinato de los periodistas de Diario El Comercio. Es como si María Sol escribiera para que no se olvidaran estos hechos. Un periódico, una revista, tienen un tiempo de duración determinado, lo sabemos. Una novela, en cambio, me parece que es atemporal. Celebro también la evolución que experimentan los personajes en esta obra. Todos crecen a lo largo de la novela, todos evolucionan. Y si bien la novela podría parecer desesperanzada por el control tecnológico al que se ven sometidos los personajes, vemos en algunos de ellos su lucha por no dejarse vencer por el sistema. María Rutini, la protagonista, busca ser ella misma, busca un asidero en este mundo hostil. He aprendido que a las bravas forjamos nuestras maneras de existir a pesar de los dolores más profundos y de las ausencias más presentes, dice María Rutini. Me parece que también hay otros personajes en los que la ética y el humanismo se juntan. Por ejemplo, está el médico Luciano Nelli, Keller, que es el tutor de María, y la filósofa Ana, que es la profesora de María. Me parece que la novela busca no solo contar, no solo entretener, sino reflexionar y a la vez hacer reflexionar y pensar a los lectores. Esta novela, como las otras de María Sol, no se desarrolla en Guayaquil, ni siquiera en Ecuador, se desarrolla en otras ciudades del mundo. Leonardo Valencia, escritor guayaquileño, hablaba hace años del síndrome de Falcón. Valencia construyó una metáfora para referirse a lo que él creía era el peso tácito que hasta hace poco tiempo tenían los escritores ecuatorianos, el sentirse obligados en su literatura a dar cuenta de la patria. Según Valencia, esto comenzó a cambiar con autores como Javier Vázquez y Gabriela Alemán. Entonces, cuando leo a María Sol, siempre pienso en ella como una autora post-síndrome de Falcón. Ella pertenece a las nuevas generaciones de escritoras, esas generaciones que están libres de ataduras.
Ella escribe en este momento muy significativo también para la literatura guayaquileña, en el que hay un considerable número de mujeres escribiendo de una manera sostenida y exitosa. Creo que María Sol se suma a este grupo poderoso de narradoras. Bueno, ese es mi primer acercamiento a la novela. Le doy paso a Tina. Invito a Tina también para que comparta sus reflexiones sobre de quién son estas piernas. Bueno, empiezo con esta escena, como dice María Sol, que de todas maneras uno lo deja intrigado, ¿no? Este personaje María, que es esta joven adulta. Debo decir que mi sensación, bueno, creo que más o menos todos estamos en la generación adecuada, que a veces lanzo referentes y mis alumnos de la universidad no saben ni de qué hablo, pero han visto otras películas que uno no son las que uno ha visto. Pero me hacía recordar un poco este personaje del abogado del diablo, ya el diablo propiamente dicho, ¿no? Que parece que es este personaje pues que hace del diablo y que obviamente el actor es alguien pequeño, flaco, etcétera, pero resulta que es el diablo. Y él decía que una de las cosas que era como su ventaja, su poder, era que no lo veían venir. ¿Ya? Era que esta cosita pequeña, un hombre pequeño, de repente resulta que estaba concentrada toda la maldad del mundo. Y yo siento que María es un poco eso, ¿ya? No tiene que ver tanto con la maldad, pero es un personaje que tú lo ves como tirado en una cama, luego empieza a hablar de su vida y no la ves venir. O sea, no ves venir lo que es capaz de hacer ese personaje al final, ¿no? Cuando la retoma. A mí me hacía también acuerdo de esto que son un poco las novelas de formación que se llaman en literatura, ¿no? Que normalmente son masculinas, ¿no? Que es cuando un adolescente se hace hombre, ¿no? Entonces tú vas haciendo el recorrido de ese adolescente hasta el momento en que crece. Claro, acá es una joven adulta, pero es interesante cómo uno va viendo un personaje que tiene una subjetividad casi infantil. Y cuando digo infantil, tal vez no me refiero tanto a la edad ni a una ingenuidad, sino a la idea de la gente que no se hace cargo de su vida, ¿no? Yo a veces tengo como una metáfora que siento que hay gente depositada en la vida, ¿no? La depositaron. Eso no tiene que ver con lo que logra o no logra tener, no tiene que ver con el éxito, ¿no? Tiene que ver con las decisiones propias, ¿no? Con las decisiones sobre tu propia vida. Entonces, me parece que María es como este personaje depositado en la vida, a tal punto depositado que no sabe quién es y lo ha olvidado y parece a propósito, ¿no? Porque luego va contando su historia y te das cuenta que es alguien, y me parece interesante la pregunta de quién son estas piernas, porque es alguien que no ha habitado su cuerpo, es alguien que no ha habitado su vida. Le han estado tomando decisiones por ella todo el tiempo, ¿ya? Y hay en un momento un quiebre donde ella empieza a hacerse cargo de su vida, ¿no? Y eso vamos viendo alrededor de la novela. Y eso me parece también muy interesante, el tema de las piernas, porque finalmente es eso, ¿no? Bueno, yo estoy aquí y tengo que hacerme cargo de este cuerpo, hacerme cargo de esta vida y tengo que ir a algún lado. No hay como una idea, me parece, moral, no es este personaje que de hecho incluso hay momentos en que se va transformando en cosas que a uno pueden incluso disgustarle, pero son decisiones propias, ya no son decisiones que han tomado su familia, su pasado de narcotráfico, no, es una decisión personal, y eso me parece interesante. Y esta frase también que a mí me decía mucho, no tanto confort y tanta carencia, no este personaje que lo tiene todo, pero que sin embargo adolece de todo, ¿no? Adolece de haber sido una vida, de tener una existencia propia, al punto que también me parece que María Sol toca algunos temas que son contemporáneos, por ejemplo el tema de los psicofármacos, ¿no? Entonces uno también va viendo este personaje que parte de eso de no querer saber es todo el tiempo estar dopado, ¿no? Con fármacos, no querer saber también de esta vida, y poco a poco también se va despojando de eso, ¿no? ¿Cuánto se supone, incluso en el mundo contemporáneo, cada vez más, el tema del psicofármaco, ¿no? La idea de la ansiedad, del estrés, de la depresión. Yo, por ejemplo, el otro día leía que hablaban de entre tantas noticias que circulan, ¿no? Estos son unos síntomas post-COVID. Digo, a ver, la ansiedad, la depresión, no, esos son los síntomas del capitalismo contemporáneo, que todos estamos agotados, todos estamos ansiosos, todos sentimos que no tenemos lo suficiente, ¿no? Y este personaje también un poco encarna, me parece un poco eso,
y su vida también está controlada por psicofármacos o que le da su doctor o que le da incluso, me parece, su holograma, ¿no? Que le recuerda que tiene que tomar todo el tiempo estas pastillas. También obviamente es interesante la idea de género, ¿no? Este personaje femenino, hay momentos en que parece un personaje de acción, es ciencia ficción, está metida en el mundo del narco, ¿no? Una serie de cosas que también es interesante, ¿ya? Y que uno también se sorprende de los tipos de decisiones que va tomando ella, en términos incluso de un cierto empoderamiento femenino también en muchas cosas. Hay esta figura del mar que también parece muy simbólica, por ejemplo, esta frase, ligero por encima, letal por debajo, ¿ya? Entonces es interesante que yo siento que es una novela que funciona como en muchas capas, ¿no? Hay una primera capa que es la historia de ella y de esta transformación personal, ¿no? Que tiene que ver con el agua, ¿no? Hay momentos de calma, hay momentos donde esa calma puede ocultar cosas, hay momentos de olas, ¿no? Y uno va sintiendo eso, ¿no? El mar como una extensión de sí. De ahí también me parece muy interesante como esta segunda capa que yo la considero regional y que también como tú decías, me parece que es atreverse a contar otro tipo de historias, que es el tema del narcotráfico. Yo he visto el narcotráfico como un tema sobre todo en el cine ecuatoriano, en el lado B, cine lado B sobre todo, pero me parece bien interesante ya que Marisol empieza a incorporar estas historias del narcotráfico que son un poco como el virus, ¿no? Todos sabemos que eso está ahí, que está pasando, sabemos la existencia de los narcoestados, sabemos de la existencia de economías que están vinculadas, sabemos estos hechos concretos de la FARC, etcétera, ¿no? Me parece bien interesante también cómo ella va tomando ese tema que me parece a veces muy poco retomado en la literatura ecuatoriana, ¿no? Que tal vez lo ves más en la literatura mexicana, colombiana, pero es bien interesante como novedad. Y de ahí es una novela bien global, hay un momento donde estás en Madrid, en el Cusco, en Quito, en Nueva York, en Zurich, en Panamá, o sea, es una novela que te hace recorrer un montón de lugares, ¿ya? Y esta vida también donde vas pasando, o el personaje va pasando, pero finalmente no va viviendo, ¿no? Hasta que de alguna manera va enfrentando todos estos contextos. Y de ahí concuerdo absolutamente, me parece una absoluta novedad en ese sentido, no siento, hay poquitos, yo conozco poco también de lo último que se ha escrito, pero bueno, esta idea de la literatura ecuatoriana abordando ciencia ficción propiamente dicha, ¿no? Creo que por ahí había Naranjo, Ovidia, hace algunas cosas con cuentos, pero me parece bien interesante que Marisol se haya atrevido y abordar un contexto que es contemporáneo, ¿no? Con un problema contemporáneo como es el del virus. A mí siempre me ha gustado más la literatura, yo no vengo tanto de la literatura, vengo más como de otras áreas, pero siempre me ha parecido interesante aproximarme a la literatura como tratar de entender cómo esta obra resuelve un problema social, ¿no? Cómo lo resuelve, ¿no? Un personaje, etcétera, como una forma de conocer. Y es interesante porque toma el contexto de la pandemia, o sea, en ese sentido una obra muy actual. Hay kits anticontaminación y es interesante porque finalmente hay esta resolución del problema del COVID a partir de dos cosas que son bien interesantes y que ya se van gestando, ¿no? Porque yo sí tengo la pregunta como alguien que viene más de áreas de sociales, de humanidades, ¿cómo vamos a resolver este problema, ¿no? Y eso no tiene que ver con la vacuna, es que va a pasar después. Y la solución de los personajes me parece bien interesante porque entre la opción libertad, seguridad, lo que hacen los personajes y lo que va a hacer el mundo, en el mundo de Marisol por lo menos, es optar por la seguridad. Y optar por la seguridad significa algunas cosas que, ojo, no es que no pueden pasar. Por ejemplo, la idea de cerrar los círculos sociales, ¿no? La idea de juntarte cada vez con menos gente, la idea de no reproducirte, la idea de no tener hijos, ¿no? La idea de las soledades, ves estos personajes muy solos, por ejemplo, ¿no? Que son cosas que se pueden radicalizar, me parece, después de la pandemia. Y también ves la resolución con el tema del holograma, ¿no? De alguna manera me parece que Marisol trata de resolver la pandemia a partir de la idea de la delegación del holograma, donde cada uno tenemos un holograma a quien mandamos, a donde los mandamos a los lugares inseguros, ¿no? Entonces el holograma podría estar aquí sentado, pero yo estoy ahí en la casa y entonces no pasa nada porque ya he enviado a mi holograma, ¿ya? Luego te das cuenta que el holograma es una figura que tiene lados oscuros, que resuelve algunas cosas, ¿ya? Pero que también es como
un grillete, ¿no? Que te va recordando, que te representa ante el Estado, que te recuerda transacciones bancarias, que te dice que no te has tomado la pastilla. Es decir, que es una suerte, como digo yo, de Siri, a veces medio perverso, pero que está ahí, ¿no? Que parece que te representa, pero también te reclama cosas y es un mecanismo de control en relación al Estado, ¿no? Lo que está pasando, yo creo, en ciertos gobiernos como China, ¿no? Donde a través de los dispositivos ahorita van controlando a la gente, pero es interesante esa figura, ¿no? Podría haberse resuelto de otras maneras, ¿no? O sea, hay mucha biotecnología, por ejemplo, que se está desarrollando ahorita pensando en el virus, ¿no? Como digo yo, mientras todos estábamos aquí encerrados, le estábamos dando el Nobel a 2 mujeres que estaban haciendo edición genética. Para mí eso no es un tema menor, ¿ya? Es decir, premiando con el Nobel a la edición genética. Vamos a ver cómo nos editamos genéticamente precisamente después de la pandemia. Pero me parece eso bien interesante, ¿no? La idea del holograma como algo que recoge data, y el personaje, en cambio, y eso me parece que es un dilema humano, ¿no? El personaje llega a decir en algunos momentos hay una asfixia de saber, ¿no? Asfixia de saber tanto. Y hay momentos, y esto también me parece bien interesante que hace María Sol. Creo que hay a veces, por decirlo así, novelas que trabajan con la tecnología, pero que la hacen ver de manera uniforme, ¿ya? Y María Sol lo que hace es tomar estas ideas de los hologramas, del dinero digital, etcétera, y va a ubicar que eso no va a ser igual en todos los países, ya que hay países que van a controlar más eso, que hay otros países que tienen brecha digital, y es interesante que el personaje a veces opta por países más precarios, más pobres, porque ahí hay menos control, ya, porque ahí a veces el holograma no es obligatorio. Y entonces parece interesante como un dilema humano que todos vamos a tener que enfrentar sobre la seguridad, sobre cuánto invade la tecnología, por ejemplo, nuestros datos, que ya es un tema que tenemos con las redes, pero me parece que es una gran actualidad ese tema, ¿no? Y esta idea precisamente de la libertad y la seguridad. Entonces me parece que hay algunos temas ya que considerando, bueno, lo poco que conozco a veces como de una panorámica de la literatura ecuatoriana, también es interesante porque son temas arriesgados, ¿no? Temas que exploran otras situaciones que son muy novedosas, ya, y que por lo menos nos dejan con algunas preguntas, ya. Bueno, eso por mi lado. Gracias. Sí, coincido totalmente con lo que con los comentarios de Tina, y a propósito de lo que decía Tina, que decía que el holograma es como un grillete. Ciertamente, en la novela está una profesora que es filósofa, que se llama Ana, y Ana decía eso, que el holograma es como un grillete. Pero como este holograma solo lo tienen los habitantes de los países ricos, los países pobres, es decir, los latinoamericanos y específicamente América del Sur, no tiene holograma. En ese sentido, la profesora Ana dice que la pobreza termina siendo el único espacio de libertad. Y entonces aquí te lanzo la primera pregunta, María Sol. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación de Ana? ¿La pobreza es el único espacio de libertad? Por lo menos en tu novela. Sí. ¿Y en la vida real? Bueno, en la novela definitivamente los espacios de pobreza que no tienen acceso al holograma, porque el holograma es concebido como, bien dice Tina, una solución muy cercana al tema post-pandemia, pero a su vez va creciendo como un monstruo, ¿no? Es un brazo, un músculo político de un Estado de seguridad internacional que ni siquiera es el gobierno, sino que es como un mundo corporativo que te controla, te vende, te cobra, y se asegura de que todo esto suceda a la velocidad que ellos determinan, no que tú determinas. Los países pobres de África, de América Latina, no tienen las condiciones, ni los medios, ni los ingresos para que el negocio sea bueno, por tanto el holograma no se desarrolla en esos lugares. Lo que hay es una especie como de laguna, y de lagunas de gente pudiente que se conecta a una red, por decir así, y ahí hay también un tema social que es como aspiracional, ¿no? Es un esnobismo, puede ser visto como de que dentro de sociedades precarias hayan pequeños grupos que se pueden dar el lujo de estar conectados al holograma. Sin embargo, nadie se pregunta o muy poca gente se cuestiona si el holograma realmente es algo positivo.
Eso es lo que podría decirte sobre esa afirmación de que al final la pobreza termina siendo el único espacio de libertad, sí. Y dentro por ejemplo, lo que hablaba Tina de los fármacos, ¿no? De ese continuo uso de fármacos, Ana también le explica a sus estudiantes que el sistema de fármacos no está diseñado para averiguar las causas del problema, sino solo para aliviar los síntomas. Y entonces a eso iba yo con mi frase hace un ratito cuando yo decía todos bien, todos felices, casi todos sedados, ¿no? Se acostumbra en este tema de aplanar el comportamiento, de aplanar el pensamiento, a sedar a la población de tal manera que está en un lugar de confort con muchas carencias emocionales porque no se está desarrollando la humanidad. Es decir, es un entorno un poquito quizás negativo lo que van a leer, pero sí, es esas dos patas, ¿no? Por un lado, la riqueza y por otro lado, mucha carencia. ¿Y cómo? ¿Qué se hace? Pues se sedan para no ver las carencias. Yo quería preguntarte más bien porque la novela tiene muchos datos, que tienen que ver con el narcotráfico, que tienen que ver incluso con estas nuevas tecnologías precisamente en el futuro. Yo quería saber cómo fue tu proceso de investigación para esta novela, es decir, cómo llegas a estas soluciones, qué tipo de documentación lees para tratar de armar esta como sociedad, ¿no? con estas salidas. ¿Cómo fue armándose eso? ¿Y qué tipo de literatura, que seguramente no era solo, era más literatura, me parece, de otro tipo, divulgativo, etcétera, no, fuiste leyendo para hacerlo verosímil? Porque finalmente eso me parece que es un reto en la novela de ciencia ficción, ¿no? Que tú vayas creyendo lo que te van contando. Y sí, o sea, hay verosimilitud, pero eso también me parece que se logra a partir de recorrer algunas otras informaciones. Sí, bueno, yo empecé esta novela hace 3 años, ¿no? Y yo invierto muchísimo tiempo en investigar, porque me gusta crear un contexto en que, como dices, te da cierta credibilidad a lo que te estoy contando. De nada te sirve que te voy a decir que vives en un mundo donde los gallos hablan, porque entonces como que, de alguna manera, como que uno deja de conectarse, ¿no? Y la idea de escribir esta novela es que surjan estas preguntas, que surjan estos cuestionamientos de dónde está mi identidad, quién soy yo, quién decido yo ser. Y contestándolo del narcotráfico, pues sí, lo que yo leo son periódicos, revistas investigativas, tiene mucha información aquí sobre el acuerdo de paz, la negociación, la administración de justicia de la JEP, cómo se manipulan ciertas cosas para lograr otras. Y en el tema de la parte coloquial del narcotráfico de la que yo hablo, pues me tocó como inundarme de narcocorridos para entender un poco como el ritmo, porque hay un ritmo, cuando uno escribe hay un ritmo, ¿no? Entonces en esa parte en especial sí me tocó una inmersión que era insoportable, estar escuchando esos narcocorridos todo el día para poder hacerme del vocabulario, del modelo mental, de hacer el ejercicio de la empatía, ¿no? De ponerme en el zapato del personaje y poder narrar desde su punto de vista cómo ve la vida. No sé si eso responde. Sí. Yo te quiero preguntar sobre unos libros que aparecen en tu libro. María Rutini lee el libro 1984 de Orwell, y Nelly, en cambio, lee a Yuval Harari. Quiero preguntarte tu relación con estos dos autores, Orwell y Harari. ¿Los lees, los has leído y cuál es tu valoración de ellos? Sí, ahí la verdad es que como que peco de haber colado en la novela cosas que a mí me apasionan, ¿no? O sea, Orwell me encanta y Harari también. Y claro, María lee a Harari porque María está en un proceso de cuestionar el control, de cuestionar la manipulación, de someter a la sociedad y a la ciudadanía a una línea, a un plano absolutamente lineal. Por eso lee María Rutini eso. Nelly, por otro lado, lee a Harari porque Harari es un historiador y no solo cuenta la historia hacia atrás, sino hacia adelante, y hace la historia del mañana con Homo Deus, ¿no? O sea, escribe Sapiens, Homo Deus y luego las 21 lecciones, pero las 21 lecciones no entran aquí. Estamos entre Sapiens y Homo Deus. Y sí, Homo Deus explora
conceptos muy interesantes sobre desarrollo biotecnológico y esta manipulación del consumo. Entonces sí, es literatura que es clave para el contexto, ¿no? Inclusive para que el lector, si de alguna manera ha leído a Orwell o ha leído a Harari, conecte con sus propios puntos y se sienta más involucrado con la historia. Tú tal vez también en algún momento hablabas de que tenía un ritmo la novela, y también a mí me pareció muy, muy interesante como un uso de la música, ¿no? ¿Ves? De hecho hay como muchísimas canciones que van acompañando ciertos capítulos. Yo quería saber qué quisiste hacer tú con la música en esos términos, si quisiste vincularla a los personajes, es decir, cómo llegó la música a ser como casi que otra escritura que va pasando paralelamente, ¿no? Sí, sin duda la música es un elemento importantísimo en la novela. O sea, si vamos a mi cuestionamiento del control, a los personajes, y en una tercera línea, la música. Lo mismo hice en mi primera novela, La chica. La música siempre da un contexto, siempre da un feeling, siempre te sitúa, te conecta. Es algo muy emocional que pasa. Y claro, como yo escribo encerrada, hay momentos en que subo el volumen así para quedarme sorda y hago como casi que soy un testigo de lo que está pasando. Es como que entro a un cuarto y estoy viendo lo que pasa y lo empiezo a contar, y la emoción permea también la escritura. Entonces no es solo la letra, porque hay pedazos en que yo hablo de la letra, por ejemplo esa canción Once and for All, entonces que habla de que se levantó con un hoyo en la cabeza y que no se ve, ya. No es solo la letra, es la emoción de la canción que se mete, como, no sé, no sé cómo explicarlo, es algo muy subjetivo, pero es algo que me sucede y que creo que me da colores, me da facilidad para explicar de mejor manera cosas que pasan, que no son blancas o negras, como en la música. Bueno, y en tu novela no solamente está la música, que por supuesto está muy presente, pero también está presente el arte. Y aparece, por ejemplo, Kandinsky, de principio a fin. Es una idea que está ahí dándole vuelta. ¿Por qué Kandinsky? Cuéntame un poco de eso. Porque Kandinsky fue un cerebro privilegiado. Kandinsky parte de unas líneas muy simples, muy simples, de una geometría muy clara, para luego migrar hacia la incorporación de colores y líneas en movimiento. Entonces, Kandinsky es un símil del cerebro, ¿no? El cerebro es materia gris. Bueno, si empezamos a hablar de neurología, me voy a poner 0, porque yo no soy neuróloga, yo solo me invento todo lo que escribo, pero si el cerebro, viene un médico y dice, sí, el cerebro y la conexión eléctrica y todo, pero es que hay tanto que no se conoce del cerebro, ¿no? Y lo mismo, o sea, creo que Kandinsky es una manera muy colorida para mí de decir, esto pasa con la vida, ¿no? Esto pasa, el cuerpo humano tienes los órganos, tienes unas características muy claras, muy concretas, pero luego hay todo este mundo, todo este arandel encima de uno que no es ni concreto ni claro, y que es la belleza de la vida, la belleza del arte. Eso es Kandinsky en la novela. A mí también me pareció bien interesante que había un trabajo alrededor, es evidente, como un contexto económico-financiero que también trata de ser futurista, ¿no? Entonces, quería saber, tú cómo imaginabas esa nueva economía, es decir, si te anclaste, de hecho hay cosas como los bitcoins, etcétera, dinero digital, que ya son cosas que de alguna forma también están sucediendo, pero ¿cómo proyectas esa nueva economía a partir, por ejemplo, de lo que está sucediendo hoy en la economía contemporánea, en la novela? Bueno, es una economía absolutamente controlada, ¿no? El holograma no deja espacio a nada. El holograma sabe cuánto ganas, a qué hora ganas, y si no ganas, vas y trabajas para pagar lo que no alcanzaste a pagar. Va de la mano con esas lagunas de conexión y el manejo fraudulento de la economía que existe hoy. Solo que, claro, cuando te lo imaginas ya a futuro, hay un mayor control, pero echa la ley, echa la trampa. Eso es
no importa cuándo lo hagamos, no importa. Esa es otra cosa, eso es otro aspecto de la novela, ¿no? Que por más de que sea el 2032, puede ser el 2082. Hay cosas que no cambian. La parte de nuestra memoria antropológica, los sentimientos, o sea, hay cosas que no cambiarán nunca, que cambia la forma, pero el fondo no cambia, a no ser que incorporemos biotecnología. Ahí sí cambia, ahí sí cambia. Entonces, en la parte económica sí, hay ese mundo, ahí sí blanco y negro. Ahí sí absolutamente blanco y negro, donde hay muchas herramientas para evadir. A propósito de lo que dices, creo que es María Rutini, que dice que las crisis como las pandemias y la guerra entre China y Estados Unidos, ella dice, debieron llevarnos a modificar nuestra forma de ser. Pero lo que ha sucedido es que pocos cambiaron y muchos se acomodaron pronto en el nuevo modelo. Es decir, siempre también hay como una actitud acomodaticia de la gente, ¿no? ¿Tú crees que eso, por ejemplo, puede suceder también luego de que salgamos de la pandemia? Hay gente que es bien optimista y dice, no, esta pandemia nos va a hacer mejores seres humanos, saldremos fortalecidos. ¿Tú qué crees? Bueno, no puedo generalizar. Creo que la riqueza de una sociedad está en la capacidad de cada individuo de decidir qué hace con lo que aprende. Personalmente quiero creer, quiero convencerme de que voy a salir una mejor persona de la pandemia, y si yo me doy el beneficio de la duda, se lo voy a dar a todos los demás. Sin embargo, el contexto del 2032 es aquel que vive una ilusión de libertad, ¿no? El ser humano tiene la capacidad de que lo pinchen, se para y vuelve, se sienta y se vuelve a acomodar y ya dejó de doler, y así somos. Y trayendo un paréntesis de política, que ya pues también es algo que yo tengo dentro de mis intereses. Yo, cuando hablaba mucho del correísmo, decía, es increíble cómo Correa nos hizo cambiar hasta la forma en que firmamos los cheques. O sea, ha habido un antes y un después, y él nos hizo cambiar hasta eso. Y el Ecuador entero se sometió a la nueva firma del cheque. Pues en ese pequeño detalle se aplica a futuro a 1 millón de cosas. O sea, somos capaces de acomodarnos y también de mentirnos a nosotros mismos con tal de no ver esas verdades incómodas, de no aterrizar. Es lo que le pasa a María cuando finalmente la asfixia, o cuando empieza a sentir esa asfixia que hablabas tú, Tina, y qué incómodo que es darte cuenta, qué incómodo que es apersonarte de algo que te está molestando, de cambiar una situación que está en tu cara, pero que es tanto más fácil cerrar los ojos, mirar hacia un lado y decir, ya pasará. Y con ese comportamiento la vida continúa, y quien hace, pero la mayoría se acomoda. A mí me parecía también bien interesante el tema de las soledades, porque tú ves finalmente todos estos personajes, bueno, como decía yo, una cosa es que la gente se vaya quedando sola. A mí me parece, por ejemplo, una de las noticias que a mí más me impactó, que era previa pandemia, es la creación de los ministerios de la soledad, por ejemplo, en algunos países europeos, ¿no? La idea de la soledad ya como un problema, ¿no? La gente muriendo sola, la gente ya hay que hacer una gestión de la soledad. Es interesante cómo está esa idea. Pero me parece interesante que hay estos personajes ya que es como que deciden estar solos. O sea, y eso nunca me queda tan claro si es producto de una cuestión personal, que podría ser el caso de María, ¿no? Una vida como muy precaria en términos de lazos, familias que no han estado allí. Pero hay los otros que tienen la soledad como una opción, ya, pero que también a veces parece ser producto de esa pandemia. Es decir, la idea de también la soledad como una protección, del otro como una contaminación, por ejemplo, de alguna manera de ciertas emociones un poco más controlables, ¿no? Finalmente el amor o los vínculos fuertes irrumpen en la vida. Y no sé cómo planteabas tú estos personajes y la soledad, qué pensabas alrededor de eso. Sí, y la verdad es que este tema es medular, porque la tecnología
cuando hablamos nosotros o hablábamos hace 5 años de tecnología, empezábamos a sentir el auge de las redes, ¿verdad? Y han pasado 5 años y no solo los jóvenes, sino la gente de mi edad, quizá mayor, inclusive hay adultos mayores que están absolutamente enganchados en el teléfono. Y no me refiero solo a que el Instagram y el post y la falsedad de la vida de la red, ¿verdad? La depresión o las carencias o el FOMO que eso puede producir, sino en general este acercamiento que hay de poblaciones muy lejanas, pero este gran distanciamiento de lo cercano. Y en ese proceso, si ese proceso no se vive a conciencia, lo que produce es una pérdida de la empatía. Y esto digamos, se me coló, pero es una manera mía es algo que yo cuestiono siempre. O sea, el constante uso de la tecnología nos lleva a desconectarnos, nos lleva a dejar de tocarnos, de sentir, de acercarse. O sea, ¿por qué la soledad? Porque tener gente alrededor que cuesta esfuerzo, energía, dedicación, tiempo y conforme, digamos, hablando del ciudadano promedio, ni para arriba ni para abajo, aquel que tiene que trabajar cada vez más horas, con cada vez más esfuerzo, con cada vez más educación, tiene menos tiempo para dedicar a estos círculos sociales. Y si a eso le añadimos el contexto de pandemia, de alejamiento, de distanciamiento social y todas las excusas que hoy tenemos para estar lo más lejos posible, en 10, 20, 30, 40 años, la capacidad empática va a verse reducida considerablemente. Este año los niños no fueron a clases presenciales. Los niños dejaron de olerse, de tocarse, de ensuciarse, de insultarse, de pelearse, de abrazarse, de estar en el recreo. Y no lo vemos en este momento, lo vamos a ver a futuro. Entonces, la soledad se ve como una amarga consecuencia de estos hábitos de los que quizá no estamos hablando. Yo me acuerdo que una de las cosas que me impactaba del personaje, ¿no? Era como, tiene, de alguna manera el holograma es también por decirlo así, podríamos decir que como las redes sociales es tu presencia frente a otros. Como tu avatar. Claro, sí. Y este personaje de repente decidía irse a otro lado y se desconectaba. Y entonces, pero se desconectaba de los amigos, se desconectaba de la familia, se desconectaba. Y yo decía, pero con una indolencia, ¿no? Es decir, ni siquiera se sorprendía que los otros, pero dice, pero ¿dónde has estado 6 meses? O sea, pero digo, has dejado, esta gente, ella ha dejado a todos sus amigos en doble visto 6 meses, ¿no? No pasó nada aquí, y aquí he vuelto. Entonces, me pareció eso como bien interesante, y me acuerdo que eran cosas que me causaban como rechazo. Claro, porque no te gustaría que te lo hagan. Claro, pues digo, vienes acá, no, aquí no ha pasado nada. ¿Cómo no ha pasado nada? Tú te has perdido 6 meses y quieres que el otro no esté enloquecido pensando que puede estar hasta muerto, ¿no? Pero es esta idea de me desconecto, o sea, está la tecnología y así como puedo conectarme, o sea, puedo desconectarme sin ninguna capacidad empática de qué puede pasar por la cabeza del otro de lo que me ha sucedido. Sí, es como que en una pastilla sería como no está nadie para mí y yo no estoy para nadie. Como un animalito. Claro, porque también cuando a María Rutini mismo dice, no recuerda a nadie, no pregunta por nadie y nadie pregunta por ella tampoco, prácticamente es así. Pero también hablando de la empatía y de todos estos nexos, Luciano Nelli es que dice que desde que la comunicación domina la tecnología, él dice, los seres humanos hemos perdido la capacidad de intuir, o sea, la empatía, como de la que tú hablabas, pero también ni siquiera una elemental intuición que también se pierde. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿qué opinas? Cuando analizamos la intuición y si analizamos la comunicación y el relacionamiento entre individuos, la comunicación es tan solo un 12% verbal y está coartada totalmente en un chat, que ni siquiera se escriben palabras completas, sino que se escriben abreviaturas, se escriben emojis. Entonces, a ver, la comunicación cambia, el idioma ha cambiado considerablemente en la historia del desarrollo de la humanidad, pero hay este factor y es que se vuelve incompleto. Es decir, cuando 2 personas se comunican solamente por escrito,
hay una disminución importantísima de lo que se está comunicando. Hay olores, hay movimientos de manos, de pelo, de todo. O sea, en la relación entre una pareja están las feromonas. O sea, hay una biología de la comunicación que cuando se hace a través de este aparato todo el tiempo, se pierde, se empobrece, deja de ser, se deshumaniza. Yo me preguntaba, porque bueno, ves un personaje que tiene como un giro ahí, o sea, como digo, ¿no? Vas viendo cómo, y va pasando bastante rápido, ¿no? Cómo se va haciendo cargo de esto. También es interesante, como digo, estos giros, ¿no? Como digo, no ves venir al personaje ciertas cosas que termina haciendo, decidiendo. Y yo me preguntaba si ese personaje con ese final, o sea, con esta idea de hacerse cargo de su vida, que incluso toma acciones que son peligrosas, que son dentro de este mismo contexto del narcotráfico, si ese personaje tú lo ves quedándose ahí o es un personaje que puede tener un futuro en otro libro. Ay, yo no te puedo contestar eso. No te puedo contestar eso. No sé. Hablemos en 5 años a ver en qué estoy escribiendo. No te puedo contestar eso. La sensación era un personaje que no se iba a quedar tranquilo, ¿no? O sea, dices, bueno, no es esto lo que quiere, o sea, debe querer, porque después de todo eso que reconstruye, debe querer otra cosa, ¿no? Entonces digo, quizás da pie a otra historia. Yo por lo menos sí quisiera seguir leyendo. Ay, gracias. Bueno, pues hay que ver, sí, no se sabe. Pero... Sí, y bueno, yo creo que nos habíamos propuesto de conversar aproximadamente 50 minutos y creo que hemos llegado al límite de los 50 minutos de conversación. Sí. Así que de esta manera creo que damos por terminado el conversatorio, no sin antes decirles que el libro de ¿Quién son estas piernas? Está a la venta aquí, lo pueden adquirir, por supuesto, y hacerlo firmar de la autora. Así que se van con un libro y con firma de la autora. Ha sido un gusto que nos acompañen esta noche. Gracias a Tina, gracias a María Sol. Tina, tus palabras de cierre. Bueno, yo había notado una frase aquí, esta idea de el peligro de ir a la vida, ¿no? Entonces, a mí el personaje me deja un poco eso, ¿no? O sea, la idea de lo maravilloso, pero también del peligro de ir a la vida, pero como algo que hay que hacer. O sea, y creo que más que nunca esta idea creo que tiene sentido, ¿no? Creo que el peligro, de todas maneras, de la vida, y más aún en este momento, ¿no? Donde me parece interesantísimo que, por ejemplo, un autor como Harari, ¿no? Que escribe el de Animales a Dioses, y tú dices, y bueno, resulta que una cosa que ni vemos tiene a toda la humanidad atrincherada, ¿no? Nos atrincheró a este bicho, ¿no? O sea, me parece fabuloso ya cuando estábamos como yo sí iría a una cumbre de la agenda transhumanista, de la biotecnología, íbamos a ser dioses y de repente llega esto, ¿no? Y ahí te encierro. Y me parecía también bien interesante como esta idea, ¿no? de este personaje que me parece que por un lado nos deja esta idea de hacernos cargo de nuestra vida, de hacernos cargo de las decisiones que tomamos, que eso me parece muy importante, pero también de entender la vida en esa doble dimensión, no como algo a lo que te arrojas, como algo a lo que es peligroso, pero obviamente como algo que también es parte de precisamente vivir, ¿no? Salir, vivir. Y sí, y a veces eso también significa contaminarse, a veces eso también significa ensuciarse. Y eso me parece, la gran pregunta que no solo trata de contestar la novela, sino que nos la tenemos como humanidad ahorita, ¿no? ¿Qué vamos a hacer después con esto? ¿Cómo vamos a enfrentar este problema? ¿Qué vamos a hacer con la relación libertad-seguridad? Creo que es un tema muy actual y creo que es una pregunta que la vamos a tener pendiente en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Bueno, yo quiero agradecerles inmensamente a las dos. Gracias por toda esta conversación. Gracias a ustedes por escucharnos. Espero que haya sido agradable, divertido. Y más que nada, como compartir que la novela, yo lo que más quisiera es que mientras ustedes la leen, se pregunten un montón de cosas a partir de lo que leen. No tanto como los personajes,
sino cómo esto hace que ustedes se pregunten cosas acerca de ustedes mismos y cómo esto puede hacer que su vida sea más chévere. Porque estamos aquí para eso, no para estar encerrados, sino para vivir y para caminar con piernas propias. Así que ya, pues, cheers. Pues no tengo vino, pero salud.